A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo la importante presencia de un experto tributario que tiene una experiencia muy sólida en el ámbito de los impuestos. Bienvenido, Cristian Grijalva. Qué gusto tenerte en tu programa Tributación de hoy para ayudarnos a comprender esta reforma tributaria que ha sido aprobada y que sobre todo ya está publicada en registro oficial. La Ley Orgánica de Urgencia Económica, Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Querido Cris, muy buenas noches. Esta es tu casa, Tributación de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Cris? Bienvenido. Hola Cris, muy bien, gracias por la oportunidad de compartir este espacio para expandir nuestros conocimientos y enriquecer los conocimientos de otras personas del gremio también. Sin duda alguna, un honor estar compartiendo esta noche contigo. Cris, qué chévere poder contar contigo. Te conozco, yo siempre digo, esos jóvenes profesionales que nos inyectan de vitamina C a toda la teleaudiencia, sobre todo de nuestro programa Tributación de hoy, que obviamente nos están mirando en esta noche, pero que también este programa se sigue retransmitiendo por redes sociales. Una ley, yo digo, esperada, ansiada para este gobierno, para hacer este punto de arranque que todo gobierno nuevo necesita, una ley tributaria que seguramente va a inyectar de flujo a nuestra economía para el arranque a esta nueva administración. Hay varios puntos importantes en materia de la reforma tributaria. Uno de los principales puntos que se ha venido de alguna manera tratando de entender es el tema de los grandes contribuyentes, de esta autorretención, que en principio este concepto no se entendía si esto era un impuesto único, esta era una autorretención que genera, no genera crédito fiscal. ¿Cómo entender esto de las autorretenciones que tienen que hacerse los grandes contribuyentes? Hay ciertos sectores que no aplican, pero ¿cómo es esto de las autorretenciones que van a hacerse los grandes contribuyentes y que definitivamente serán de los principales puntos de la reforma fiscal para inyectar de flujo de caja al país? Y que yo creo que definitivamente es una de las principales aristas de la reforma tributaria, mi querido Cris. Gracias, Cris. En realidad, ahí tomando un poco tus palabras, lo que se busca es poder inyectar de recursos, acrecentar las arcas fiscales para poder sostener y darle mayor estabilidad al Estado. Es por eso que se toma esta decisión como una oportunidad, y para esto vale hacer un recuento histórico de cómo ha venido evolucionando el tema de la autorretención o antes conocido como el famoso anticipo de impuesto a la renta o anticipo voluntario, que aún está en norma. Entonces, recordemos que a mediados del año 2019, se incorpora en la norma el tratamiento tributario respecto del anticipo, un nuevo mecanismo que se incorporó en su momento, y ahí normaba ya el tipo impositivo efectivo por contribuyentes por actividad económica, lo cual me daba la posibilidad de determinar cuál iba a ser el porcentaje de contribución según el sector al que yo me encuentro como compañía. Entonces, eso se ha venido replicando y ha venido evolucionando, evidentemente, por el tema de
austeridad y aumento de recursos, se la denomina hoy por hoy autorretención. Y esa autorretención aplica a otros contribuyentes que no estaban necesariamente vinculados a este régimen. Recordemos también que en años anteriores, en el año 2020, se suman por primera vez a las autorretenciones tres sectores importantes. El primero de ellos eran las instituciones financieras que estaban sujetas a la superintendencia de bancos, las compañías prestadoras de servicio de telefonía móvil y aquellas compañías que tenían contratos para exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, ese fue el primer grupo que se incorporó a esta modalidad de autorretenciones y hoy por hoy, pues desde el mes de enero de 2024 se incorporan todas aquellas compañías o contribuyentes catalogadas como grandes contribuyentes. Cris, estamos hablando más o menos del análisis de la reforma tributaria, que bueno, tuvimos también la oportunidad de estar haciendo parte de este análisis en la Asamblea Nacional, más o menos unas 550 entidades o empresas de grandes contribuyentes. Esta autorretención constituye crédito tributario. ¿Cómo funciona para que las personas que nos están mirando sepamos cómo funciona una autorretención? Porque dentro del texto de ya aprobado, porque ya incluso salió publicado en el registro oficial, ¿cómo funciona una autorretención? ¿Es un crédito fiscal? ¿Es compensativo? No tenemos que confundir con un impuesto único. ¿Cómo funciona en términos generales? Tú que eres un experto tributario con muchísima experiencia, yo siempre digo, a mí me da muchísimo gusto ver estos jóvenes profesionales, los expertos tributarios, que realmente nos ilustran con sus, yo digo, con su metodología tan fácil de hacernos comprender cómo funcionan estas autorretenciones, porque son créditos fiscales, ¿verdad? Pero cómo funciona, cómo tiene que calcular este gran contribuyente y dice, no me pueden retener, no me van a retener porque yo me voy a retener. ¿Cómo funcionan las autorretenciones? Actualmente es una autorretención que va a ser a cargo del propio contribuyente y esta va a ser en función del tipo impositivo efectivo. Nada más para hacer otro recuento, la tasa impositiva efectiva, según la actividad económica vigente en el 2019, iba aproximadamente del 1 al 4%, siendo el 4% la actividad inmobiliaria con el TIE más alto. Entonces, para tener un marco referencial, ese va a ser el rango en el que se va a determinar la autorretención por estos grandes contribuyentes. Indudablemente va a constituir crédito tributario y al momento de liquidar el impuesto de la renta, si existe un pago en exceso, porque esto viene a ser un pago anticipado de impuesto a la renta, similar al impuesto que conocíamos en años anteriores, puede ser sujeto a devolución. Entonces, esas son, digamos, las partes medulares de tener en cuenta. Ahora bien, por el tema sistemático, evidentemente va a existir una reparametrización del sistema porque ya no voy a aceptar retenciones de clientes, sino voy a tener una sola, emitida por el contribuyente a título personal. Y aquí yo creo que va a venir un tema que es importante. Como se va a calcular sobre el ingreso grabado, va a haber algo que es fundamental también para la administración tributaria. El artículo 300 de la Constitución CRIS y el artículo 5 del Código Tributario habla de la simplicidad administrativa. En este punto sí creo va a haber, porque posiblemente creo que en algunos casos podría darse el tema de pagos en exceso, pero también el tema de la simplicidad administrativa por parte del SRI, 12 retenciones, va a ser mucho más sencillo, incluso el tema de devoluciones. Entonces yo creo que también va a haber un tema que debe, basados en estos principios tan importantes como es el constitucional y en esta ley tan importante como es el Código Tributario, y cumpliendo con la simplicidad administrativa y al tener este tratamiento que yo digo que es especial, el de los grandes, contribuyentes, si existiera estos procesos de pago en exceso, pues que los procesos devolutivos sean más rápidos para que tampoco se vean afectados los procesos de flujo de caja, pero también pensando en que hoy por hoy tenemos que generar esta contribución, esta entrada de flujo de caja inmediata que necesita el país. ¿Por qué crees que la gente estaba pensando que esto era un impuesto
un impuesto único y no lo que realmente es una autorretención con derecho a crédito tributario. En realidad, por su esencia, se convierte en un anticipo o un pago Así es. anticipado de impuesto a la renta y por ningún motivo se configura, digamos, un régimen impositivo único como Así ya los están previstos en la norma. Entonces, eso sí es importante diferenciar. Es un pago anticipado de impuesto a la renta que al final del año constituye crédito tributario y, de ser el caso, pues sujeto de devolución. Y acabas de decir algo que también es importante, que la norma se ha fijado no como una retención única, como parecía que se iba a Ujú. salir así la reforma, sino mirando la tasa efectiva por sectores, que también es algo importante para que se tome en consideración los diferentes sectores y las tasas impositivas efectivas de los mismos. A mí me parece muy claro lo que tú acabas de decir. Cristian, tu experiencia, me gusta mucho cuando nos visitan personas con toda la experiencia en materia tributaria. Cristian Grijalva, estás en una de las firmas que más participación tiene en mi programa, con muchísimas, yo digo, capacitaciones metodológicas. Estás como gerente de impuestos en BDO. Te felicito, Cris, y te deseo los mejores augurios. Yo sé que eres un profesional que vienes construyendo muchísimo, pero muchísimo en materia tributaria y sé que definitivamente vas a tener y siempre has tenido, yo siempre digo, una gran trayectoria en el ámbito fiscal. Continuando con este tema de la reforma, ya no reforma tributaria, ya la ley aprobada y obviamente como un punto de arranque importantísimo para esta nueva administración. Otro de los puntos interesantes es hablar del tema de la residencia temporal, que fue aprobada, no se hizo reforma al artículo 4.1 de residencia de personas naturales. El tema de la devolución del IVA para el sector inmobiliario. Es un tema que me preguntaban, ¿y por qué no para otros sectores, Cristian? ¿Por qué no para otros sectores y sí para el inmobiliario? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre devolverle el IVA al inmobiliario y qué sé yo, quizás no a otros que también podrían haber estado dentro de una expectativa de querer que el IVA se le devuelva? ¿Por qué el inmobiliario es un sector importante dentro del eje productivo de nuestro país? Y que hoy obviamente en un punto también volvamos al tema importante de cómo está la situación económica de nuestro país. ¿Cómo le miras tú desde la perspectiva de un experto tributario como eres? ¿Por qué el sector inmobiliario, el devolverle el IVA frente a otros sectores? Sí. En realidad se ha enfocado en el sector inmobiliario, teniendo en cuenta el gran declive que tuvo por tema pandémico. Entonces es un sector que necesita atención y necesita tener estas ayudas fiscales para poder sostener y mantener su operación. Indudablemente, por la naturaleza del negocio, sus ventas no graban tarifa 12%. Por tal motivo, el flujo de caja que genera o que se necesita para poder llevar a cabo estos proyectos de gran magnitud encarece el servicio y, por tanto, pues el valor al momento de transmitir al consumidor final es muy costoso. Entonces, de alguna u otra manera, incentivo al sector inmobiliario y también los costos puedo ser mucho más competitivo de tal manera que se amplíe el sector como tal. Entonces, creo que esas dos partes son fundamentales y esenciales para el sector inmobiliario. Algo que también mencionaba y que me parece muy viable es la gran cantidad de mano de obra que este sector brinda en nuestro país y que yo estoy muy de acuerdo y también coincido con lo que tú dices, ¿no? Es un sector de que por sí la venta de los inmuebles, al no ser objeto de IVA, y es importante que este costo se traslada a los consumidores finales y el tema de la cantidad de mano de obra que genera y a mí me preguntaban y coincido contigo, ¿por qué a otros sectores no hay la devolución del IVA? Porque definitivamente se traslada al consumidor final y comparto plenamente contigo. ¿Qué cambio sustancial hay en el tema de los vehículos, en la adquisición de los vehículos? En estos vehículos con este tope de los $35,000, porque alguien me decía, leyendo rápido parece que es igual, pero no está igual. Entonces, alguien me decía, Cristina, leyendo rápido la normativa de la adquisición de los vehículos hasta $35,000, parece que no hay cambios, pero
leyendo como Cristian, que es un experto tributario, y como en mi caso, como contadora y abogada, le digo, pare, que si hay un cambio. Y es un cambio bastante interesante porque esta reforma vino con la ley ambiental. Una ley ambiental que de alguna manera ustedes saben que fue declarada inconstitucional, pero que se la topa el tema de la adquisición de los vehículos hasta los $35,000. ¿Cuál es la esencia de este cambio? Porque me comienzan ya a generarme preguntas, llamadas. ¿Cuál es este cambio de los famosos, hablemos, o mejor dicho, la adquisición de los vehículos? Estos cuatro aristas, ¿no? Los cuatro, hablemos, grupos de costos y gastos relacionados directamente con la adquisición de los vehículos y que se topa en esta reforma, en esta ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional y ya se encuentra publicada en registro oficial. Correcto, Cris. Realmente parecería que no hay un cambio sustancial. Sin embargo, hay una palabra que detona un cambio importante para el año 2024 y este es que se incorpora a este límite de deducibilidad el tema de renting. Entonces, de alguna u otra manera, el fisco ha tratado de controlar el uso apropiado de los vehículos de lujo. Entonces, si no lo compras directamente o a través de un tercero, que en este caso sería el renting, aplicas el límite de deducibilidad. Entonces, creo que va en línea con el espíritu de la norma. Entonces, es un límite nuevo aplicable para el año 2024. Y lo que debemos prever también a raíz de la inconstitucionalidad que tú comentas, Cris, de la Ley de Fomento del año 2011, es qué va a suceder en el año 2025, porque recordemos que semanas atrás, aproximadamente unas 3 semanas, la Corte Constitucional declaró una ampliación de un año más para que se aplique todas las condiciones que estaban vigentes hasta antes de la promulgación de la Ley de Fomento Ambiental. Por tal motivo, la pregunta es, ahora en el año 2025, ¿este gasto va a ser plenamente deducible? Y esa sería, digamos, una lectura general. Una Y la lectura otra, de abogados, como digo yo. correcto. Y la segunda es posiblemente se vuelva a normar a finales del año 2024 con la previsión de esta sujeción, que ya no habría límite como tal para el año 2025. Entonces son temas que, que hay que replantearse, hay que investigar de cara al año 2025 también, porque ahorita estamos entrando ya en el año 2024, pero sí hay que trabajar con esa visión. Y aquí hay un análisis que me estaban comentando, ya se ha hecho con algunos tributaristas y también Cris contigo, es de que de acuerdo a lo que estaba vigente hasta este año 2023, tenemos el chance que el límite hasta los $35,000, estos cuatro gastos de la depreciación, los intereses, los impuestos y obviamente el financiamiento, pero el 24, si te pasas del exceso, prácticamente te quedas sin nada de deducibilidad, salvo en los casos de excepción, como es si tu único objeto es el tema de tener alquiler para este tipo de objeto o el tema de los blindados. Como que en este año 24 el tema se pone bastante rígido en el tema específicamente de enfocarse en los vehículos de lujo, ¿no? Entonces yo creo que en este tema sí hay que echarle una buena ojeadita a la reforma de este artículo en particular. ¿Qué te parece, Cris? Yo creo que hay que leerle súper detallado porque sí trae diferencias con lo del año hasta este año 2023, con su diferimiento de la Corte Constitucional, lógicamente, pero trae sus diferencias para el 24. Yo creo que sí hay que echarle ahí unas buenas ojeaditas como tal. Sí, es verdad. Sí es importante mirar. Yo creo que la reforma fiscal se ha aprobado el tema de las zonas francas, el tema del incremento neto de empleos. ¿Crees que se vaya a aprobar? Ya tenemos tenido, mejor dicho, se vaya a utilizar porque aprobado ya está. Tuvimos ya la experiencia de una deducción por incremento neto de empleos que se eliminó, pero ahora vuelve en esta contratación, tomando en cuenta los rangos del personal y estas otras dos particularidades para fomentar y la reinserción o la integración a las personas que en algún momento pues tuvieron una sentencia
condenatoria, pues esta reinserción a la sociedad. Este tipo de deducciones del incremento neto de empleo, que yo siempre digo que esté muy claro en el alcance del reglamento, el cómo aplicarse, eh, tiene que de alguna manera el reglamento estar sumamente claro para que estas deducciones especiales realmente se lleguen a aplicar, porque esa es una de las recomendaciones que incluso yo di en la asamblea, es de que a mí me parece genial, la deducción me parece genial con los diferentes niveles, pero que el reglamento esté sumamente claro para que no nos pase lo que ya hemos tenido con las anteriores deducciones, sobre todo por lo que es el incremento neto de empleo. ¿Qué opinas tú, mi Cris? Para, para que realmente se pueda aplicar y dé los beneficios reales. Realmente, Cris, lo que prevé hoy por hoy la ley es un enfoque directo a la generación de empleo. Recordemos que antes teníamos el incremento neto, pero era muy amplio. Entonces no se impulsaba la inserción laboral de todas las personas porque tienen derechos y eso está amparado en la Constitución. Entonces me parece que el enfoque y el impulso que se le da es la inclusión a la sociedad y a la inserción laboral de estas personas como tal, jóvenes de 18 a 29 años, personas que tienen temas de pensiones alimenticias, privadas de Excelente. libertad. Entonces, me da esa posibilidad de poder reinsertar ese tipo de profesionales que al final del día necesitan generar para poder también cumplir con sus obligaciones, Así es. familias, entes de control, entre otros. Entonces, me parece que está muy bien enfocado y eso va a permitir a todos los contribuyentes hacer un análisis de mercado para poder centrarse y, aparte de generar empleo, pues tienen una deducción adicional. El tema de la ley Violeta, que también va de la mano, entonces está muy enfocado. Entonces, realmente esa posición como tal me ayuda a generar empleo y la otra tener una reducción fiscal importante. Si hacemos un costo-beneficio, me involucra tal vez una relación 3-1, 4-1, al menos durante el primer año, es un beneficio muy atractivo. Entonces, me parece que el Y, enfoque y el objetivo es correcto. y el tema de la ley Violeta también para aclararles, porque me preguntaban si es que el tema de la ley Violeta como tal se aplicaba en el 2023, es 2024, porque obviamente es un beneficio de carácter anual y por el artículo 11 del Código Tributario 2024, ¿verdad? En eso estamos creo que empatados. Correcto. Y las deducciones especiales, solamente para que nos ratifiquemos que son, mi Cris, son estas deducciones adicionales que se manejan a nivel de conciliación tributaria, es esas deducciones extras, porque el gasto como tal es deducible, pero si les queremos explicar en un lenguaje sencillo a las personas que a lo mejor no tienen formación tributaria, no tienen formación, yo digo fiscal, ¿qué es una deducción especial? Porque ya tenemos en nuestra ley fiscal deducciones especiales, ya tenemos algunas, ya las hemos manejado en varios años, que ahora vienen estas nuevas con la reforma fiscal, pero ¿qué es una deducción especial? Expliquémosles en un lenguaje sencillo, quizás a Juan, a Pedro, a Cristina, a Margarita, que en esta noche se han conectado. ¿Qué es una deducción especial? Para que les incentivemos y a lo mejor es ese micro, ese empresario que quiere contratar y que les va a dar esa mano, ese voto de confianza a esas nuevas contrataciones y al gobierno como tal. ¿Qué es una deducción especial, mi Cris, para que en esta noche podamos incentivar a esta reforma tributaria? En un lenguaje menos técnico, es la posibilidad de disminuir la base imponible de cara a la liquidación del impuesto a la renta. Entonces, ese es el objetivo y el fomento que incorpora, digamos, el legislativo para poder tener una reducción en la carga fiscal, que me parece una estrategia bastante interesante, que va de la mano con el tema de la inserción laboral. Entonces, ese, digamos, es el objetivo principal. Lo has dicho tú correctamente, disminuir su base legal, contribuir con los trabajadores, combinar varias normativas, el código del trabajo porque tiene que generar contratos a plazo fijo, va a sentirse usted bien, va a ayudar al país, va a tener gente que se va a sentir también bien con su entorno familiar. Cris, cuéntanos un poquito, ahora sí, ¿quién es Cristian Grijalva? Yo quisiera que definamos a este profesional, que ustedes le ven tan jovencito, pero tiene muchísima experiencia, es parte del Comité Técnico del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, hoy se encuentra en una de las principales firmas de contabilidad, auditoría e impuestos,
Estás como gerente de impuestos, solamente para que en 2 palabras nos cuentes rápidamente tu trayectoria y obviamente nos mandes un mensaje de Navidad, un mensaje motivacional para todas las personas que en esta noche se han conectado. Y fíjate, el tiempo se nos ha ido volando con Cristian, porque tenemos que hacer Cristian Grijalva parte 2. Rapidísimo, tenemos 2 minutos para hacer todo lo que te he dicho en este último espacio de tributación de hoy. Cuéntanos, mi querido Cris. Gracias, Cris. En realidad, mi persona inició su carrera profesional impartida cátedra por tu persona, lo cual me ha catapultado, digamos, mucho para llegar donde estoy. Sin duda alguna, nuevos retos profesionales, hay que seguir trabajando y un mensaje que auguro muchos éxitos a todos los profesionales del gremio, que se sigan capacitando en el Colegio de Contadores y que cuenten con el apoyo de todos los profesionales que conformamos la comisión técnica, Cris. Muchas gracias. Ha sido Cristian Grijalva, experto contable y tributario con una gran experiencia en el ámbito de la contabilidad, de la tributación, y me he sentido muy contenta de tenerle en esta noche porque hemos hablado, son unas pequeñas partecitas de la reforma tributaria, que ya no es reforma, ya es ley tributaria, ya se ha aprobado esta ley y nos va a quedar mucho programa para seguir compartiendo. Yo también quiero desearles que en estas fiestas navideñas usted pueda compartir con sus familias, sobre todo con profesionales de la talla de Cristian, y decirles que como siempre vamos a estar generando este tipo de programas tan didácticos, tan pedagógicos, porque ya se aprobó la reforma tributaria, ya es una ley, ya es una realidad, y hemos topado poquísimos temas. Nos queda muchísimo más para seguir desarrollando, para que usted comience el periodo fiscal 2024, cero riesgos fiscales y, como yo siempre digo, como un Power, un MacGyver, contador, tributarista como lo es Cristian. De mi parte ha sido todo y nos volveremos a ver la próxima semana. Es un programa más de tributación de hoy. Muy buenas noches. Chao, Cristian. Un abrazo para todos. Gracias, Cris. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.